Bueno, hola a todos de vuelta. Estamos acá para seguir con estas charlas sobre el texto de Atiyah, que aún no hemos comenzado. Creo que por ahí lo empezamos hoy. Lo que pasa es que quería hacer una introducción, como dije, porque um, son siempre puntos importantes, especialmente esto de los 4 sellos, que son como la base fundamental sobre la cual se desarrolla, digamos, o el punto de vista correcto, digamos, del budismo. Habíamos visto ya varios puntos, ¿no? Desde que empezamos habíamos visto que las observaciones de Siddhartha, el príncipe, eran observaciones muy científicas, en cierta manera, ya que él lo único que quería era encontrar cuál era la razón o la causa principal del sufrimiento, siendo el sufrimiento algo que nos aqueja absolutamente a todos, a gente importante, a gente humilde, ricos, pobres, grandes, chicos y todo lo demás. Y en realidad cuando observamos nuestras vidas, vemos que todo lo que hemos hecho y todo lo que estamos haciendo constantemente está dirigido a justamente eso, es decir, encontrar situaciones de bienestar, de felicidad y evitar el sufrimiento. Cada acción que hacemos, cada idea que tenemos, cada sensación, emoción que tenemos, siempre está dirigida como para lograr esos objetivos. Eso no significa que siempre tengamos éxito, porque en realidad para tener éxito uno tiene que conocer las causas de algo. Y si desconocemos cuáles son las causas, quizás nos embarcamos para conseguir el objetivo, a pesar de desconocer las causas, y terminamos con un resultado que justamente va en contra de aquello que nos habíamos propuesto conseguir. Y mal que nos pese, realmente es esa la situación, porque al no conocer las causas del sufrimiento, muchas veces nos embarcamos en tipo de acciones mayormente influenciados por expectativas, por miedos, por algún tipo de competencia, por celos, por orgullo, por lo que fuera, y estas terminan, aunque nuestro objetivo era conseguir la felicidad para nosotros y quizá también para los que nos rodean, a aquellos a quienes queremos y demás, y terminamos generando una situación de malestar, de sufrimiento o de lo que fuera. Y lo mismo sucede con la felicidad, porque realmente queremos la felicidad y al no conocer las causas de la felicidad, estamos creando las mismas condiciones, el mismo resultado que va contrapuesto a esos objetivos que teníamos al principio. La razón de esto es que en realidad estamos, de acuerdo con el budismo, estamos experimentando nuestra existencia basada no en un conocimiento absoluto de lo que es la realidad, sino más bien en un malentendido. Es decir, empezando o recalcando lo que habíamos visto al principio, nosotros no sabemos por experiencia directa, por corroboración directa, irrevocable, a una vivencia completa así de experiencia en la cual no hay ningún intermediario, ningún relato, ningún tipo de descripción, una cosa totalmente personal que es lo que realmente somos en nuestra verdadera esencia. En general nos acotamos a que somos un ser humano y cuando queremos profundizar un poco, entonces ya ahí nos respaldamos en lo que dicen las religiones y lo que dicen los científicos, los filósofos, etc. Pero eso no quiere decir que realmente sepamos qué es lo que realmente somos. Y eso que en realidad no tiene aparentemente mucho que ver con nosotros en nuestra vida diaria y en ese objetivo constante de ser felices y evitar el sufrimiento, en realidad ese desconocimiento, que es una cosa meramente cognitiva, es un error nomás, es un malentendido, es algo que uno no percibe, que está siempre presente con nosotros porque la verdad está al alcance nuestra, es nuestra naturaleza esencial, pero no somos conscientes de eso. Y al no ser conscientes de eso, esa ignorancia es algo que
existe o que va afectando cada instante de nuestra conciencia a un nivel de inconsciente inalcanzable para nosotros. O sea que ya cuando de ese nivel inconsciente de inconsciencia se vuelve o se manifiesta en una forma consciente a partir de las percepciones que tenemos, las ideas que tenemos, las opiniones, la historia nuestra, nuestros traumas, nuestras timideces, todo tipo de factores emocionales, cognitivos que forman nuestra persona, se basan en esa distorsión que existe a un nivel inconsciente, que ya nos gana de mano, por así decirlo, porque estamos siempre funcionando a un nivel consciente, que está totalmente conectado y basado en ese nivel inconsciente que ya viene distorsionado. Entonces, ¿qué es lo que distorsiona ese nivel inconsciente, digamos, de nuestra conciencia, por así decirlo? Lo que distorsiona eso es justamente esa falta de conocimiento de lo que realmente somos. Es decir, hay un elemento ahí de ignorancia que siempre acompaña nuestra existencia y que lo que Buda ha descubierto, esa ignorancia, eso no ser consciente de lo que realmente somos, no vivir desde nuestra verdadera esencia, es la causa fundamental del sufrimiento. Cuando Buda dio las 4 nobles verdades, él dijo que hay una causa para el sufrimiento y que él había descubierto. Y la causa para el sufrimiento era, por supuesto, algo muchísimo más profundo que no conseguir lo que queremos conseguir, porque creemos que eso nos va a dar la felicidad, o queremos evitar una situación, porque si la sacamos, entonces la curamos o la evitamos, entonces ahí vamos a eliminar nuestro sufrimiento. La causa del sufrimiento, la causa de la felicidad, radicaba principalmente en conocer o no conocer nuestra naturaleza esencial. Porque lo que ocurre en toda nuestra estructura psicológica y cognitiva, cuando no conocemos qué es lo que realmente somos y vivimos inmersos en esa ignorancia, que no es desde ya una cuestión peyorativa, porque es la que tenemos todos los seres humanos y también animales y otros tipos de seres que forman lo que se llama el samsara, que es justamente este tipo de experiencia de nuestra vida que está sustentada por esa ignorancia y que está afectada por el sufrimiento, por la impermanencia, por el nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte, todos esos condicionamientos formidables que forman nuestra existencia humana y que nosotros tomamos como parte de nuestro paquete humano, porque es la naturaleza humana, y es verdad, es la naturaleza humana. Lo que Buda descubrió es que, aparte de la naturaleza humana que siempre está afectada, tarde o temprano está afectada por cualquiera de estas situaciones que atentan contra nuestra felicidad y que nos causan pesar, aparte de esa vida de todos los días, de la vida que nosotros percibimos y que experimentamos instante a instante, en este estado común, normal en el cual vivimos, está nuestra naturaleza básica, esencial, que es nuestra naturaleza verdadera, que nunca nos dejó, que siempre fuimos eso, que somos en este momento eso y que también seremos eso. Y esa naturaleza, que es infinita, es perfecta, está más allá de cualquier tipo de conceptualización, de pensamiento, no se la puede tampoco describir con palabras, porque trasciende el intelecto y trasciende los conceptos y las ideas. Es lo que en el budismo se llama la naturaleza búdica, es una naturaleza despierta. Despierta porque ha despertado de este sueño de la ignorancia, es decir, nunca se ignora, esto hay que aclararlo, esa naturaleza esencial, en el budismo se la llama naturaleza de Buda. Buda en tibetano está formada por 2 sílabas, Sangye. Sang quiere decir, tiene 2 interpretaciones. Sang es una palabra que también está ilustrando el despertar. Cuando uno se despierta, tiene una mente despierta, Sang. ¿De qué uno se ha despertado? Se ha despertado de este sueño de la ignorancia, porque nunca nos deja este estado de ignorancia. Es como que estuviéramos siempre soñando, influenciados por esta ignorancia. A diferencia de los sueños que uno tiene a la noche, que cuando se despierta, entonces, bueno, ahí dejó de soñar. Nosotros cuando estamos despiertos, estamos como soñando, constantemente afectados por esta ignorancia. San quiere decir aquel que ha despertado de este sueño de la ignorancia.
¿Cómo se despierta de este sueño de la ignorancia? Con la cuarta noble verdad, es decir, siguiendo un camino, un sistema que él probó, que él demostró y que nos lo ofrece como una invitación más bien, porque no él ni nos obliga tampoco Buda a seguirlo, para llegar a la tercera noble verdad, que es la eliminación completa del sufrimiento. Es decir, que podemos ponerle fin al sufrimiento y la contracara de eso es un bienestar permanente que no esté afectado por las expectativas, por los miedos, por nuestras condiciones habituales con las cuales estamos tan acostumbrados. La segunda sílaba de Buda es Ye. Ye en tibetano significa, la segunda interpretación de la palabra Sang es purificación. Purificación significa que en estos momentos, en realidad, lo que nos impide ser conscientes de nuestra naturaleza perfecta, nuestra naturaleza búdica, que por otra parte no le pertenece nada más que a los budistas, porque eso es lo que la hace absoluta. Es la naturaleza de todos los seres que tenemos conciencia, de todos los animales y de otros tipos de seres, y por supuesto de los seres humanos. En el nivel más esencial de nuestra conciencia, antes de que ocurra cualquier distorsión, todos somos un Buda, seremos un Buda, fuimos un Buda. Eso es lo que Buda descubrió, y eso es lo que en realidad son buenas noticias, es decir, que no somos un ser que ya viene marcado por un tipo de negatividad, o que somos malas personas, o malos seres, o lo que fuera. En realidad somos esencialmente perfectos, bondadosos, puros, compasivos y demás. Pero lo que nos impide verlo son velos. Hay velos que son cognitivos y hay velos que son también emocionales. Son como nubes que están tapando el sol. Pero al ser nubes que están tapando el sol, no afectan a la naturaleza búdica. Y eso es muy importante. Una de las cualidades de esta naturaleza búdica que Buda indicó, que en realidad mucho no quiso hablar porque trasciende las palabras, es que esta naturaleza búdica no está compuesta por partes, por lo tanto es incondicionada, no hay nada que la pueda afectar. Es decir, que la naturaleza búdica de un Hitler nunca se empeoró, porque toda la ficción en la cual Hitler vivía, que él tomaba como realidad, así como nosotros tomamos como real y concreto toda nuestra existencia, existían en un plano que no tocan esa naturaleza absoluta. Es un plano relativo en el cual nosotros todos estamos constantemente habitando. Y tampoco la compasión enorme de Madre Teresa, o también de Gandhi, o los grandes seres que han luchado por la humanidad y que enormemente compasivos, no la mejoran. No hay nada que nosotros hagamos desde nuestro nivel que puedan afectar esa naturaleza búdica. Pero decimos, bueno, purificamos los velos. Pero siempre el budismo se dice, purificamos los velos, no purificamos la naturaleza búdica. Cuando nosotros tenemos una taza de té, que después de tomar el té está sucia, decimos, vamos a lavar la taza. Pero eso es un error. En realidad vamos a lavar lo que quedó del té pegado a la taza. Porque la taza, después de lavarla, es la misma taza que había antes de tomar el té. Lo que estamos lavando, lo que estamos purificando, es aquello que estaba contaminando la taza, por así decirlo. Pero nunca la taza, realmente en su naturaleza, se contaminó. De la misma manera, todo el camino budista es un camino en el cual el fruto, que es despertar, sang, o purificar, es despertar a partir de esa purificación. La purificación significa una eliminación. Estamos eliminando todo aquello que nos impide experimentar esa naturaleza búdica y por lo tanto en realidad no estamos haciéndole nada a la naturaleza búdica, simplemente descubriéndola. Si tenemos el sol y lo cubren las nubes, cuando se descubren o se abren las nubes, se ve el sol. No es que en ese momento se purificó el sol, simplemente se abrieron las nubes. Es lo mismo que sucede cuando nosotros llegamos a ese estado en el cual despertamos del sueño de la ignorancia. Eliminamos la ignorancia. Eliminar la ignorancia significa encontrar la verdad. Cuando uno encuentra la verdad, automáticamente se elimina la ignorancia porque son mutuamente excluyentes, no pueden coexistir. Después la palabra ye,
que habla de Buda, Buda Sangye, Gye significa que todas las cualidades innatas, ese estado búdico, está pleno, completamente pleno de todas las cualidades sublimes, de infinita compasión, infinita empatía, infinito amor, infinita sabiduría, omnisciencia, lo que fuera, y todas esas ya no tienen nada que las distorsione, no tienen nada que las esté tapando, entonces se manifiestan en su totalidad. Ye quiere decir como una flor que se abrió completamente, ya no se abre más. Y ahí todas las cualidades se abren completamente porque no hay nada que las impida. Sangye entonces tiene esas dos cualidades, de purificar todo aquello que había que purificar y de que todas las cualidades innatas se están manifestando sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de distorsión, porque no hay nada que las esté tapando, no hay nada que las esté distorsionando. Esas cualidades siempre están presentes en nosotros. Pero claro, todas esas energías de compasión surgen y tienen que colarse a través de toda la estructura ignorante que sostiene nuestra persona, y entonces llegan a una experiencia de compasión que todos tenemos, que dista mucho de esa compasión infinita, que es ecuánime, que no hace ninguna diferencia, que no juzga, que es un amor totalmente irrestricto e incondicional, y pasa siendo una compasión que está bastante acotada, con un número de seres también que se pueden contar, y con muchos intereses también propios y personales que están viciando esa compasión que estamos experimentando. Sin embargo, esa energía compasiva que nosotros estamos experimentando es un reflejo fiel de la energía compasiva infinita que es nuestra verdadera ser, aunque la experimentamos de una manera distorsionada porque está atravesando como un lente que distorsiona. ¿Cuál es el lente en este momento que distorsiona todas esas experiencias? El lente de la condición humana. Vemos todo a partir de la visión humana. Esta visión que nosotros tenemos no es una visión que nosotros hemos elegido conscientemente, es lo que se llama la percepción kármica. Es nuestro karma que nos puso como seres humanos como resultado de nuestras acciones y por nuestra estructura física, energética, emocional y cognitiva, que está toda muy relacionada, todos percibimos de una manera muy similar, porque todos los seres humanos percibimos de una manera muy similar. Eso se debe a nuestra percepción, que es una percepción kármica, que difiere de la percepción de un perro y la percepción de un gato, la percepción de un gusano, la percepción y demás. Entonces, la ignorancia realmente es un gran problema y lo que es bastante, que nunca se nos ocurriría pensar, porque en nuestra cultura tampoco lo encaramos de esa manera, es que a pesar de que el ímpetus, el motus operandi, no sé cómo llamarlo, pero digamos, la mera razón de nuestra existencia está totalmente enfocada a ser feliz y evitar el sufrimiento, ignoramos que realmente la causa de todo eso es esta ignorancia. O sea que un problema cognitivo es el causante fundamental de todas nuestras emociones distorsivas, de nuestras emociones destructivas, del apego, de los celos, del orgullo, la envidia y un montón. Hay muchísimas emociones que son aflictivas y que nos impulsan a la acción. Y la acción es lo que se llama karma. Karma es acción, es una cosa mecánica. El karma es una cosa totalmente mecánica, no tiene nada de religioso, no tiene nada de moralista, no tiene nada de ético, antiético. Simplemente karma es la acción que uno hace. Pero cuando esa acción está motivada por estas emociones aflictivas, cuya base fundamental es esta aflicción fundamental que es cognitiva, no es emocional, que es la ignorancia, y funcionar en discordancia con nuestra naturaleza esencial, el resultado de eso es una experiencia de sufrimiento, malestar, irritación, insatisfacción, etc. Entonces realmente todo el budismo, que está enfocado principalmente a eliminar esa ignorancia, porque indirectamente con eso eliminamos la causa del sufrimiento, toma como desde el principio en el cual uno comienza en la práctica budista, recibe esa información de que realmente lo que más nos tiene que preocupar es esta ignorancia, cosa que nosotros nunca, desde que nacimos hasta ahora, hemos tenido en cuenta.
Lo han tenido en cuenta, por supuesto, los que estudian filosofía, los científicos que investigan la naturaleza de la realidad, los religiosos que adhieren a algún tipo de descripción. Eso es desde ya que sí, se ve que para ellos eso es importante de descubrir, pero el común de la gente, nosotros, en realidad, ese tipo de desconocimiento no forma parte de nuestras preocupaciones habituales. Entonces es una alerta que se nos empieza a dar, decir, no, cuidado, porque si bien en realidad no es parte de nuestras ocupaciones o preocupaciones habituales, la ignorancia es la causa fundamental de lo que promueve lo que le da impulso a tu vida, que es ser feliz, evitar el sufrimiento, etc. Y entonces cuando Buda en sus observaciones sobre la naturaleza, las cosas que él observaba, llegaba a descubrir, por ejemplo, cosas que si bien son obvias en todos nosotros, en realidad nuestra distorsión hace que no las veamos como tales, como por ejemplo, todas las cosas compuestas son impermanentes y cambian instante a instante. Ahí empecé ya a vislumbrar que no podemos estar hablando de una identidad propia de las cosas. Es decir, el budismo habla mucho el tercer sello está diciendo que todas las cosas, que todos los fenómenos, en realidad carecen de identidad intrínseca, de naturaleza inherente, innata, propia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no hay ningún fenómeno que sea real en última instancia. En el budismo lo que estamos tratando de encontrar es la verdad real, es decir, lo que llamamos realidad, porque lo que se contrapone a realidad es ficción. Lo que es ficción es como una ilusión, es como ilusorio. Y pertenece al reino de la confusión, porque no estamos viendo una verdad y por lo tanto vivimos en un nivel de confusión, en el cual estamos en una cierta ilusión, como embobados en algún tipo, como estando mirando, por ejemplo, un espejismo y creyendo que ahí hay agua. Y entonces estamos convencidos de que hay agua. Pero porque no vemos la realidad de que en realidad es un montón de factores y condiciones que producen la imagen de un pozo de agua y que atrás de ese pozo de agua, de esa imagen, no hay agua en realidad. Y en general, nosotros vivimos en ese tipo de espejismo, tomándolo como cierto. Cuando Buda en el tercer sello dice que las cosas carecen de identidad, ahí realmente estamos encarando, o nos invita a encarar, bueno, ¿qué es lo que llamamos realidad? Porque también hay que definir, como muchas otras cosas en el budismo, hay que definir muchas palabras, porque nuestras palabras, con tantos siglos de carga cultural en Occidente, y supongo que en las otras culturas también, tienen ya una influencia cultural que no coincide en muchos casos con lo que en el budismo se quiere decir con esa palabra. Y por supuesto en el budismo tibetano que estamos estudiando, entonces cuando se habla de verdad, cuando se habla de realidad y demás, la palabra esa tiene un contexto dentro del esquema budista que carecemos nosotros en nuestro esquema occidental. Entonces, en pocas palabras, hay muchas maneras en las cuales se encara este asunto de lo que una cosa es real o es irreal. Pero una manera bastante simple, en cierta forma, es cuando una cosa es real, quiere decir que tiene que tener una identidad propia, una identidad intrínseca, independientemente de cualquier otro factor. Una identidad tal que cualquiera que lo percibe inmediatamente va a descubrir esa identidad. Pero para que exista esa identidad intrínseca, esa nunca puede cambiar. Porque si cambia, y lo vimos cuando hablamos de la impermanencia, el cual ya teníamos una puerta, una ventana para empezar a cuestionar que las cosas que nosotros percibimos como reales por ahí no son tan reales. Cuando una cosa cambia, entonces cambia de instante a instante. ¿Y de qué identidad podemos hablar de algo que cambia instante a instante? Quiere decir que la primera condición para que algo sea considerado como real es que no puede cambiar. Porque en el momento 1
tiene que ser igual al momento 5, al momento 10 y al momento infinito. Nunca puede cambiar, porque si no, estamos hablando en cada momento de una cosa que cambió, una cosa que es distinta a la anterior. Y cuando una cosa es distinta a la anterior, ¿qué es lo que nos queda con esa identidad intrínseca? Eso es lo que definimos como identidad intrínseca o como identidad, para hacerlo más simple. Cuando se habla del budismo de identidad, eso es lo que a eso se está refiriendo. Ahora, nosotros, ¿cuándo nos preocupamos por si las cosas tienen identidad o no? En realidad nunca nos preocupamos. Nunca, desde que nacimos, con todos los estudios que hemos hecho, con nuestra vida, con nuestro trabajo, nuestras relaciones y todo lo demás, nunca se nos ocurrió cuestionar si las cosas que estamos percibiendo y tomando, poseyendo y teniendo expectativas para que sucedan y también temores de que no sucedan, todo lo que involucra nuestro quehacer diario, digamos, nuestras preocupaciones diarias, las tomamos por la primer percepción que tenemos de ella y no vamos más allá de eso. En cambio, Buda no se paraba en eso. Buda buscaba algo mucho más profundo, es decir, es suficiente tomar algo como una percepción inmediata de lo que uno tiene a partir de los sentidos y la forma en que nuestra mente lo interpreta, y basarse en esa interpretación para entonces clasificar eso que se percibió como que es real. Y así es como empezó a, darse cuenta de que en realidad es muy difícil encontrar algo que sea real cuando está cambiando todo el tiempo. En realidad es imposible. Todas las cosas que son compuestas cambian constantemente y no hay nada en todo el mundo fenoménico que nosotros conozcamos, no hay nada que no cambie, está constantemente, no hay nada que no sea compuesto y por lo tanto está siempre constantemente cambiando. Y eso, digamos, destruye la posibilidad de que cualquier objeto de los fenómenos que nosotros percibamos tenga una identidad propia, incambiable. Completamente propia, independiente. Otra de las condiciones que tiene que tener es que no sea autónoma. Es decir, tiene que ser autónoma. No puede depender de causas y condiciones. No puede depender de que hayan ciertos factores que lo produjeron, porque cuando cambian esos factores, automáticamente, si algo depende de causas y condiciones, de distintos factores, naturalmente es impermanente. Algo que es independiente, tiene que ser independiente de que no está producido por causas, pero también tiene que ser independiente de la percepción de aquel sujeto que lo está percibiendo. Porque la percepción de aquel sujeto que lo está percibiendo es muy importante también. Es muy fácil ver que algo no está producido, no es autónomo, que no surgió independientemente de cualquier condición. Cualquier objeto que veamos, una mesa de madera, por supuesto depende del árbol, el árbol depende de la semilla, depende de la tierra, depende del leñador que la cortó, de la fábrica que cortó, del carpintero, el que la diseñó, de tantos factores que se juntan y de pronto se forma lo que llamamos mesa. Entonces es muy fácil decir, bueno, pero ¿quién diría que una mesa es independiente? Por supuesto que depende de factores. Ese es un nivel muy superficial en el cual, pero de cualquier manera es válido. Porque otra de las condiciones que tiene que tener algo para ser real es que no esté formado por partes. Es decir, que sea singular, que sea totalmente homogéneo. Porque si está formado por partes, una vez que se separaron las partes, ¿qué quedó de esa identidad? Uno de los ejemplos que podemos dar, que es muy claro, es un auto, un efecto, cualquier cosa cotidiana, pero un auto es muy clásico, ¿no? Nosotros decimos auto, ¿y qué imagen tenemos en nuestra mente de auto? Es el auto que nos costó tanta plata, que lo tengo que asegurar, que anda bien, que le falla tal cosa, que me traje muchas satisfacciones, que no. Un montón de ideas del auto. Cuando me robaron el auto. Auto es una imagen totalmente solidificada en nuestra mente de un objeto ahí que tiene autidad de auto. Pero es muy fácil ver que si empezamos a desmembrar el auto en sus miles de partes, si lo llevamos al mecánico, el mecánico lo desarma completamente,
Y entramos al taller y vemos todas las 4 ruedas por un lado, el volante por el otro lado, qué sé yo, los vidrios por el otro lado, y el pistones y todo lo demás, todo desparramado por el piso. ¿Dónde quedó el auto ahí? O sea que no había autidad en el auto, porque auto, esa denominación auto, es una denominación conceptual basada en la cultura, en la percepción de los seres que conciben lo que significa un auto, que se dio sobre el conjunto de esas miles de partes que en su totalidad formaron ese objeto que nosotros, los seres humanos, lo percibimos como auto. O sea que ahí también hay una dependencia en el que lo está percibiendo, porque una lombriz que pasa al lado de las ruedas del auto no lo percibe como un auto. No sé cómo lo percibe, habría que preguntarle, pero desde ya que no lo percibe como un auto que costó $20.000, que tiene que asegurarlo y todas las demás condiciones que afectan nuestra percepción. Quiere decir que los objetos realmente también dependen de la percepción del sujeto que lo está percibiendo. Y eso pone en duda si realmente hay un objeto en esa percepción que ocurre entre sujeto y objeto, si realmente hay un objeto que tenga una identidad ahí, que claramente es cuestionable porque depende de quién lo esté percibiendo, ¿no? Si tenemos un lago, por ejemplo, hay 10 personas, todos vamos a coincidir que ese es un lago, pero los peces que están nadando en el lago lo ven como su mundo, lo ven como el aire que nosotros respiramos. No lo ven en ningún momento como el agua o el lago en el cual uno puede navegar o todo ese tipo de cosas. Tienen su percepción del lago. ¿Y quién tiene razón? Si hubiera una entidad lago, como la laguidad del lago, por así decirlo, los peces lo percibirían como y también los seres humanos, y todos coincidirían con eso, y nunca podría cambiar. Pero por supuesto que el lago está cambiando también constantemente. Bueno, no vamos a empezar a analizar así en profundidad todo este tipo de cuestiones, porque aparte que yo no tengo los elementos, digamos, de conocimiento como para ir muy profundamente en la filosofía budista. Hay gente que estudia 12 años a 15 años desmembrando todas las palabras de Buda para llegar a una conclusión intelectual completa y una convicción completa de eso que más o menos estamos en este momento accediendo, porque en realidad es un acceso, nunca pensamos en estos términos. Es decir que realmente cuando empezamos a analizar un poquito la realidad, los objetos que nosotros percibimos y todo lo demás, realmente no nos sorprende que carezcan de ese tipo de identidad real o de que la podamos considerar real. Pero es importante empezar a entender qué es lo que eso significa. ¿Qué es lo que significa que las cosas tengan una identidad intrínseca? Porque al carecer de identidad intrínseca, realmente entonces carecen de una realidad y son tan reales como un sueño, tan reales como una película, tan reales como el espejismo, o tan irreales como un sueño, como una película, como un espejismo, cosa que contradice completamente nuestra percepción habitual, inmediata, la reacción que nosotros tenemos con las cosas que nosotros percibimos. Ahora, eso que nosotros hacemos, que es reificar la realidad, reificar significa que le estamos dando realidad por nuestra percepción a cosas que por su verdadera naturaleza no son reales. Una manera clara de ver lo que significa esa palabra reificar es que creo que ha sido tomada de la filosofía o algo así, que es muy conveniente en el budismo, porque ese es nuestro mal principal, es decir, eso y el dualismo que vamos ahora a ver. Reificar significa darle realidad a algo que por su naturaleza no tiene. Quiere decir que estamos nosotros imponiendo sobre un objeto que percibimos un cierto tipo de realidad que simplemente es un producto de nuestra percepción, pero que no le pertenece a ese objeto. En realidad nunca pensamos de esa manera, pero el budismo justamente nos alienta a empezar a pensar de manera distinta, porque en la forma en que hemos pensado desde que nacimos hasta ahora, francamente no hemos tenido mucho éxito en esos objetivos de
conseguir el bienestar y evitar el sufrimiento. O sea que algo anda mal desde el punto de vista de nuestra percepción. Y eso es lo que desde el principio Buda nos incita a cuestionar nuestra percepción del mundo, a cuestionar la percepción de todo lo que nosotros percibimos, a ver si realmente es un mundo de realidades intrínsecas, concretas, que podemos poseer y todo lo demás, porque son sólidas, o en realidad nos estamos moviendo en un mundo que tiene una cualidad de sueño y sin darnos cuenta lo estamos tomando como real. Si nosotros estamos soñando, por ejemplo, ¿qué pasa y tenemos una pesadilla que alguien nos está atacando con una ametralladora, por ejemplo? Estamos sufriendo, gritamos en el sueño. ¿Pero por qué estamos haciendo eso? Porque estamos tomando el sueño como si fuera real, porque en el sueño estamos viendo que alguien nos está apuntando con una ametralladora. Y al tomarlo como real, entonces sufrimos y queremos escaparnos y gritamos y hacemos lo que fuera, pero simplemente el problema ahí es que estamos tomando el sueño como algo real. Es una contradicción, lo hacemos todas las noches. Estamos reificando el sueño, eso es lo que quería llegar, es decir, nosotros reificamos el sueño. Pero claro, nos despertamos a la mañana y decimos, bueno, qué suerte que eso era un sueño. O lo contrario puede ocurrir, que nos ganamos la grande o lo que fuera, qué lástima que eso era un sueño. Esto sí, ahora estoy despierto, bueno, esto sí, ahora esto sí que es real, esta es mi vigilia, mi estado de despierto, esto sí que es concreto, esto sí que es real. Bueno, el hallazgo de Buda es que a la luz de esa sabiduría en el cual se van destruyendo todos los elementos que pueden confirmar, que pueden consolidar la existencia real de cualquier fenómeno y destruirlos para llevarlos al absurdo, con una conclusión de que no hay nada que sea real, no hay nada que sea la verdad en las cosas que nosotros percibimos. A la luz de ese tipo de sabiduría al cual podemos llegar y que representa el estado absoluto de la verdad, el estado nuestro de la esencia de nuestro ser, esto que nosotros llamamos la percepción del estado de despierto es igual desde el punto de vista de la realidad o irrealidad que el sueño que nosotros tuvimos de ayer a la noche. Es más, hay un gran yogi de nuestro linaje, un gran maestro, que dice, el sueño de ayer a la noche es tu mayor maestro que te indica la irrealidad de las cosas. Porque habiendo visto que el sueño es irreal, podemos también empezar a percibir que nuestra vida común también es un sueño. Esto también lo dicen, se ve en muchas de las literaturas, qué sé yo, lo encontramos en literatura de todo tipo, la vida es un sueño y demás. Y sí, es verdad, porque no nos resulta muy difícil darnos cuenta. Basta ver qué es lo que hicimos desde la mañana hasta ahora. ¿Qué quedó en nosotros? Es como una cosa que se fumó, una cosa que se desvaneció, como algo que queda en el recuerdo, pero de una manera muy, ¿cómo se llama? Muy endeble, como muy traslúcida, no sé cómo describirlo. Eso es lo que pasó en el pasado, y desde ya lo vemos como si fuera un sueño, quedó como un sueño. Y en el futuro, si queremos proyectarnos al futuro, desde ya que va a ser como un sueño, porque el futuro ni siquiera aconteció, o sea que desde ya es mucho más ilusorio que lo que ocurrió en el pasado desde ese punto de vista, porque es una especulación. El pasado tiene un cierto viso de realidad porque ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? En el momento mismo en que lo experimentábamos, que sería el ahora, de eso que ahora es pasado, en ese momento para nosotros ocurrió. Entonces la vida es un sueño y todo lo que dicen en las literaturas, en general se refieren a lo que pasó de la vida. El budismo, o lo que Buda nos está indicando, es que en este mismo instante de mi percepción, que yo estoy viendo como real, y que nos induce a las expectativas, los miedos, las timideces, las agresiones, todo lo que conforma nuestra persona con las neurosis y todo lo demás, eso ocurre porque lo estamos tomando como real. Pero si tuviéramos el insight, la capacidad de cambiar nuestra percepción, al encontrar la verdad nos daríamos cuenta de que en este mismo instante de la hora, esto es como un sueño, es como una ilusión, es como una película.
Esto no indica que no podamos disfrutarlo tampoco, pero le quita esa cuestión sólida, tremenda, de dramatismo que tiene nuestra vida, de las cosas que suceden y que evocan en nosotros todo tipo de emociones que nos causan preocupaciones, miedos, sufrimientos y demás. Entonces, hasta ahora lo que estuve hablando está relacionado con lo que se llama la identidad en todos los fenómenos que percibimos. La identidad en las formas que percibimos con los ojos, de los sonidos que percibimos con los oídos, en los olores con la nariz, los sabores con la boca y las texturas del cuerpo, las sensaciones físicas, frío, calor y todo lo demás. Todo eso, cualquier cosa que percibamos, está toda formada por partes. Condiciones, distintas condiciones que vienen juntas y que forman algo que para nosotros en una primera instancia se transforma en algo que es una identidad, sobre la cual estamos poniendo también una reacción de precio y de todo lo demás. Cuando hacemos, por ejemplo, una taza de té, empezamos a analizar y la taza de té es algunas hojas de un árbol del té, un poco de agua, que la hervimos, el agua está hervida porque tenemos gas en la casa, empezamos a analizar todos los factores que vienen o que tienen que darse para hacer esa taza de té. El tipo que lo recogió en la India o en Sri Lanka o en China, el otro que lo secó, el otro que lo molió, el otro que lo empaquetó, el dueño de la fábrica esa, el tipo que lo mandó, el transporte, todo lo demás hasta que llega hasta el negocio, el que lo importó acá. Miles de factores, miles de personas contribuyeron para que yo pueda hacer mi taza de té. En última instancia, si empezamos a analizar qué es lo que llamamos taza de té, vemos que es hojitas de té, que hay agua, pero que en realidad esas hojitas de té, si la empezamos a analizar, también hay un análisis microscópico de que en realidad está formada por un conjunto de átomos, de neutrones, de protones, un montón de cosas, quantum y lo demás, y es un análisis que para nosotros es totalmente irrelevante en este momento. Para Buda no era irrelevante, no se quedaba en la taza de té, que me gusta el té del oolong o me gusta el té de Darjeeling y compro este té que ha sido envejecido durante 10 años y pago $1.000 y tienen nombres extraordinarios y tienen distintas categorías. Todo eso es porque estamos tomando esa taza de té como té con una identidad propia, que merece un valor, que merece una consideración, que tiene un lugar en nuestra percepción, en nuestro bienestar, en nuestro confort. Buda no se contentaba con eso. Buda analizaba hasta los últimos análisis de en qué constituía algo que después terminaría siendo té, en base a un conjunto de causas y condiciones. Y cuando esas causas y condiciones se separan, no queda nada que llamamos té. Entonces, las cosas no pueden estar formadas por causas y condiciones si es que lo que estamos buscando es una identidad propia. La identidad no puede estar formada por distintas partes. Todo eso que hablé hasta ahora se aplica a los fenómenos que percibimos con los sentidos y a nuestra conciencia que los va percibiendo. Ese es uno de los dos tipos que Buda encontró de ausencia de identidad propia. Hasta ahí hay muchas coincidencias con la ciencia occidental, porque la física también investiga eso, y los físicos también, con sus enormes aparatos y ecuaciones y enorme influencia de la matemática y todo lo demás, llegan a conclusiones en las cuales, verdaderamente cuando uno trata de encontrar qué es en la materia y a partir de qué materia infinitesimal o lo que fuera se va formando la materia grosera que nosotros percibimos, ahí encuentran que no hay tal cosa como materia, que toda esa energía, etc., se acerca y hay muchísimas coincidencias con el budismo. En cosmología, en física cuántica o todo lo demás, hay muchas coincidencias con lo que Buda encontró sentado bajo un árbol, vistiendo 2 o 3 chales o lo que fuera, sin ningún tipo de máquina, simplemente con el poder de su mente humana hasta el extremo, hasta trascender también esa cognición humana.
que es la misma mente que nosotros tenemos, por otro lado, y por eso tenemos esa misma capacidad, las mismas posibilidades. Pero lo que no coincide, porque la ciencia nunca encontró y tampoco ha logrado, o tampoco por ahí es ¿cómo se llama? El objetivo de la investigación, es que el yo, lo que nosotros llamamos yo en la persona, que tan importante es para nosotros, porque es lo más importante realmente, si ese yo existe tal cual nosotros lo percibimos o no. Buda no se remitió exclusivamente a investigar la identidad intrínseca en las cosas, que sería el objeto que es percibido por un sujeto, él, su mente o lo que fuera. Entonces empezó a investigar también eso que llamamos yo, que es lo más personal que tenemos, porque es la persona misma. Y que nosotros tomamos por sentado, por supuesto, para nosotros, ¿cómo no vamos a existir? Claro que existimos. Existimos, Buda no niega que nosotros existimos, pero existimos de una manera que no condice con nuestro verdadero yo, por así llamarlo. Nuestra distorsión en la percepción también no solamente atañe a las cosas que percibimos, porque las vemos como reales, como que tienen identidad, pero a nosotros mismos también nos vemos como que tenemos una identidad propia. Una identidad que no cambia, una identidad que trasciende, una identidad que digamos, es el hilo conductor desde que nacemos y en todas las experiencias de la vida que tuvimos hasta ahora. Siempre hay un yo que va cambiando un poquito, porque cuando era de 5 años tenía algunas características que después a los 10 no las tenía, y a los 20 tampoco, y después a los 30, a los 40, y voy cambiando. Sí, cambia, son cambios superficiales. En realidad hay como un hilo conductor ahí, que es algo que realmente existe, y existe de una forma autónoma, una forma independiente de cualquier condición. Y eso es lo que Buda también cuestionó. Así como las cosas del mundo externo carecen de identidad intrínseca, el yo también carece de identidad intrínseca. Entonces, ¿qué es eso que llamamos yo? Este es el punto. Estos 2 puntos de la ausencia de identidad intrínseca son los 2 puntos de la primera de los consejos, digamos, de Atiya, que creo que vamos a mencionar en la sesión que viene, porque quiero terminar con esta idea de lo que es el yo y lo que Buda dice que es el yo, y cuál es el yo que realmente se admite y no se admite. Hay muchos que piensan que el budismo dice, y además afirma, que no hay un yo. Y eso no es verdad. Lo que el budismo dice es que no hay una identidad intrínseca. Eso es distinto que decir que no hay un yo. Así como habíamos visto que lo que llamamos auto es simplemente un nombre, una denominación conceptual en el caso humano, porque tenemos el idioma y decimos esto es un auto. Esto es una denominación conceptual sobre un conjunto de partes que terminan siendo un auto, y no una mesa, por ejemplo. Cuando se ponen 4 ruedas y volante, esto y lo otro, se termina con un objeto que se llama auto. Entonces a ese conjunto se le da el nombre de auto. Pero aparte del nombre de auto, no hay nada que respalde a un nivel absoluto esa identidad del auto. Más o menos, espero que eso haya sido claro. El yo es lo mismo. Por más que nos cueste verlo, nuestro yo es simplemente un nombre, una denominación conceptual que se pone a todos los conjuntos que forman nuestra persona. Como eso es lo más cercano a nosotros, entonces Buda dio prioridad a analizar la existencia de este yo, aunque yo hoy hablé primero con la existencia intrínseca o no de las cosas que percibimos, en ese orden, y después ahora estoy tratando de explicar lo que entiendo por la inexistencia de esta identidad intrínseca en nuestra persona. Buda lo hizo al revés. Al principio, cuando dio las 4 nobles verdades, empezó a hablar de principalmente cuál es la conformación del sujeto, no tanto del objeto que percibimos, sino del sujeto que está experimentando su vida.
Por eso encaró cosas muy concretas. La enseñanza de Buda es muy práctica. Es muy con los pies sobre la tierra. Fíjense que desde que empecé, hace 3 sesiones hasta ahora, todo lo que hemos hablado no tiene ningún tipo de contenido religioso, por así decirlo. Es simplemente la ciencia del estudio de la naturaleza de la realidad, porque esa es la fuerza del budismo. Por supuesto que el budismo también tiene otros elementos que son muy importantes para el mismo budismo, o el mismo camino, digamos, que tienen también condiciones de lo que llamaríamos religiosidad. Pero en todo momento también se alienta dentro del budismo de no dejarse llevar por la religiosidad del budismo, que nos haría perder, porque nos metemos en rituales o nos metemos constantemente en las oraciones, en el poder de la fe, que nos van a dar bendiciones y nos van a cambiar, no perder de vista el punto de vista fundamental, que es descubrir la verdad. Y ese punto de vista de descubrir la verdad, si bien se ampara dentro de otras condiciones en el budismo que tienen elementos religiosos, eso es nuestro objetivo principal. Que los elementos religiosos son catalizadores, sí, pero nunca tenemos que perder el punto de vista principal y dejarnos llevar por el aspecto religioso de las oraciones que nos van a dar las bendiciones, que nos van a transformar y todo lo demás. Por más que estas otras tengan una importancia enorme, como lo vamos a ver a medida que vayamos viendo el texto. Entonces, en la observación de Buda, cuando Buda da las 4 nobles verdades, él no cuestiona tanto la naturaleza y la identidad intrínseca de todo. Él dice, hay sufrimiento, punto. No está cuestionando si en realidad el sufrimiento, como está formado por partes, si esta también depende del que lo percibe y el que lo define como sufrimiento y demás, si realmente es una cosa concreta o no. Él simplemente se dirigía a un conjunto de personas que lo habían acompañado en el ascetismo y que tenían una visión que evidentemente él juzgó que era limitada y que por lo tanto, bueno, podían digerir en cierta manera hasta un cierto punto los accesos a la realidad profunda, a la realidad absoluta. Y por lo tanto dijo, hay sufrimiento. No dijo el sufrimiento es una ilusión, dijo hay sufrimiento. Hay también una causa por el sufrimiento. Y explicó cuál era la causa del sufrimiento. Y la causa del sufrimiento más bien la orientó hacia las aflicciones, hacia el apego, al deseo con apego, al odio, al rencor y todo lo demás, poniendo gran énfasis en el apego. Porque si hay apego, quiere decir que hay alguien que está pegado, entonces no se está cuestionando ese alguien. Entonces, ¿cuál es la causa fundamental del sufrimiento? Es ver si hay alguien que realmente se está pegando. Y entonces se focaliza principalmente la causa del sufrimiento en descubrir en que no hay tal yo, tal cual nosotros lo experimentamos instante a instante. Y que también hay un fin del sufrimiento y que también hay un camino que nos lleva a ese fin del sufrimiento. Y se acuerdan que hay que conocer el sufrimiento, eliminar la causa, alcanzar la cesación del sufrimiento y seguir un camino. Esa era la función de las 4 nobles verdades. Pero ¿cuál es el resultado de eso? El resultado es que nunca hubo un sufrimiento para eliminar, que nunca hubo una causa para eliminar, que nunca hubo también una cesación y que nunca hubo un sendero. Desde un punto de vista de la visión completa de la presentación de las 4 nobles verdades, desde el punto de vista de ya cuando Buda abrió el concepto, digamos, la visión de la naturaleza absoluta en su totalidad, ese es el resultado final. Pero para la primera instrucción que dio en las 4 nobles verdades a ese grupo de personas y en las cuales fundó todo su primer ciclo de enseñanza, lo que se llama el primer giro de enseñanzas, Buda enfocó el vislumbre de lo que se llama la vacuidad, es decir, que estamos vacíos de identidad intrínseca. Eso es lo que significa la vacuidad, a exclusivamente la vacuidad del yo. No hay una identidad intrínseca del yo. El yo es simplemente un nombre, una denominación conceptual que le estamos dando a un conjunto de partes que forman lo que llamamos nuestra persona. Es lo más cercano a nosotros, por supuesto. Lo demás viene después, pero esto es realmente sí. Nosotros destruimos
la noción de que acá existe algo en forma sólida, concreta, independiente y también real, entonces, bueno, naturalmente todo el resto se va acomodando de alguna manera que tenga una sintonía con eso, en mayor o menor medida. Ahora, ¿cuáles son los elementos que forman nuestra persona? Los elementos, según lo que Buda definió, es lo que llaman los 5 conjuntos o los 5 skandhas. Muchas veces lo van a ver traducido como los 5 agregados. A mí nunca me gustó esa traducción porque cada vez que vemos la palabra agregado es el agregado de sal y pimienta cuando uno está haciendo una receta de cocina, pero en realidad no me suena como agregados, en realidad son conjuntos. Es decir, el primero es el conjunto de la forma, que tiene mucho que ver con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es algo que identifica mucho en una forma muy inmediata lo que llamamos el yo. Nos vemos en una foto de hace 20 años y enseguida nos ubicamos. Una foto de 50 años, enseguida nos ubicamos. Lo que estamos viendo es una imagen de ese cuerpo, porque no está hablando, no está diciendo, no está sintiendo y todo lo demás. O sea que el cuerpo realmente consume y fortalece muchísimo nuestra idea del yo. Después están las sensaciones. Digamos, el primer skandha, el primer conjunto, es físico, es ese cuerpo, la noción o el concepto físico que nosotros tenemos, que es lo que forma el concepto cuerpo que nosotros tenemos, que para nosotros, si bien es un concepto meramente, eso es difícil de ver para nosotros, es una cosa súper sólida. No es un concepto, es algo súper sólido. Por hábitos que tenemos desde tiempos sin comienzo, esos hábitos han solidificado en nosotros este concepto de cuerpo y la experiencia de cuerpo. El segundo es sensaciones, porque ya ahí empiezan, los otros 4 son bien mentales. Ahí ya pasan a ser una cuestión cognitiva. La primera son sensaciones. Sensaciones que ocurren en la claridad de nuestra mente, sensaciones que son agradables, desagradables, neutras, un montón. ¿Por qué es un conjunto? El cuerpo se lo llama un conjunto de cuerpos, skandha, porque está formado por partes, está formado por carne, por huesos, por pelos, por sangre, por médula, por poros, por lo que fuera. Un montón de muchísimos, cientos y distintas partes que en su conjunto, al igual que el auto, forman lo que llamamos cuerpo. Pero cuerpo en sí mismo tampoco tiene una identidad porque está formada por muchas partes. Si se separa el cuerpo y se desmiembra en todas las partes, ya no quedó nada de lo que llamábamos cuerpo. Ya diríamos, bueno, esto es el hígado, este es el riñón, estos son los pelos y demás. El cuerpo, no hay cuerpidad de cuerpo. El segundo son también las sensaciones. Las sensaciones son agradables, desagradables, neutras, más agradables, menos agradables, de calor, de frío, lo que fuera. Un montón de sensaciones y por lo tanto es un conjunto de sensaciones, pero en su conjunto, en nosotros, en la experiencia, forman parte de nuestra persona también, porque son parte de nosotros. Para nosotros pertenecen a lo que nosotros llamamos yo, en mi caso Gerardo, hay sensaciones que yo considero agradables, pero por ahí otra persona esas sensaciones que yo considero agradables las considera desagradables. ¿Pero por qué? Porque tiene sus sensaciones, yo tengo mis sensaciones. Entonces eso es parte de mi persona. Pero no dejan de ser también un conjunto de sensaciones que forman la noción en mí mismo, un aporte a mi personalidad. El tercero es, bueno, ¿qué pasa con esas sensaciones? Ya automáticamente yo reacciono como que las quiero, las rechazo o las acepto. O neutras también, indiferencia. Es decir, ahí hay una evaluación de esas sensaciones. Hay sensaciones que realmente me gustan, sensaciones que realmente rechazo, sensaciones que yo me quiero obtener o lo que fuera. El tercer elemento es una evaluación. Más bien ya hay una percepción y un discernimiento de esas sensaciones. El cuarto es el que nos impulsa a la acción, Es decir, cuando una acción agradable nos impulsa a poseerla, desagradable a rechazarla, y miles de acciones que pueden llevar, y eso es parte también, es un impulso que después da origen a algún tipo de acción. Y finalmente es la conciencia, que es el primer nivel, el nivel más burdo, por así decirlo, de nuestra persona, que es lo que tenemos constantemente a mano, porque basta una observación
mínima de nuestra mente para ver el caos que tiene, el ruido que tiene, la cantidad de pensamientos que tiene, uno atrás del otro. Es una catarata de pensamientos gigantescos que van constantemente lloviendo sobre nuestra mente. Y eso es, digamos, el primer nivel más burdo de nuestra conciencia. En su conjunto, todo eso es lo que nosotros llamamos, yo llamo Gerardo, porque es un Gerardo que no es Pedro, Carlos, qué sé yo, Juana, Luisa o lo que fuera, es Gerardo. Nadie comparte lo mío. Es decir, que yo tengo una cierta individualidad, que no es la misma que la individualidad de otra persona. Por eso es que Buda no niega la noción de un yo. Hay una cierta individualidad. Pero así como si yo separo las distintas partes de un auto, me quedo sin auto. Si yo separo cuerpo, separo sensaciones, separo evaluaciones, separo impulsos y separo conciencia, en nuestra experiencia creemos que queda un yo. Que es un yo que después de la muerte, bueno, va al cielo, va al infierno, lo que fuera, que es un yo que en este momento disfruta de estos 5 skandhas, pero que en realidad no es parte de estos 5 skandhas. Y un análisis que uno tiene para llegar a esa conclusión, primero hay que realmente definir qué es lo que llamamos el yo, para descubrir que no es, qué significa ese yo con identidad intrínseca espuria que le estamos dando, ¿no? Se dice, porque yo no lo estudié, pero en las universidades del budismo están 3 meses tratando de identificar cuál es el yo que se tiene que rechazar. ¿Qué es esa concepción de yo que es nociva, que es falaz, que es espuria? ¿Qué es esa? Porque eso es lo que tenemos que destruir. En el budismo lo que estamos tratando de eliminar son las cogniciones que son inválidas, porque las condiciones inválidas son inválidas. Y cuanto más la analizamos, más desaparecen, más se desvanecen, porque no hay nada que las soporte, no hay nada que las mantenga. Entonces uno empieza a buscar ese yo, si ese yo está en el cuerpo, si el yo está en el corazón, si el yo está en el hígado, si el yo está en la sangre, si el yo está... Es un análisis que se va haciendo, bueno, es una práctica específica de análisis. Bueno, el budismo necesita análisis, es parte integral del budismo el análisis, el mismo análisis que Buda hizo, porque estamos tratando de encontrar la verdad que trasciende un poquito la primera impresión que tenemos de las cosas. Y es muy difícil llegar a identificar que hay un yo intrínseco. Ese yo es el que el budismo y que Buda dice que es una falacia, que es un error, que es el malentendido fundamental que estructura toda nuestra experiencia emocional, cognitiva, física, de todo tipo y de relación con un mundo que se nos presenta, y que en base a ese yo que percibimos como que acá yo existo, automáticamente el objeto que yo percibo también existe. Y por lo tanto, entonces si hay un sujeto que existe, hay un objeto externo que no tiene que ver mucho conmigo, excepto algún contacto de interacción, que tiene sus reglas, que tiene su existencia, que existe por su propia naturaleza, y así formamos lo que se llama el dualismo dentro del budismo, que es el dualismo entre sujeto y objeto. Buda entonces está cuestionando ese dualismo de sujeto y objeto. Es una falacia, dice. Es un error, es un malentendido. Ahora, fíjense, ¿quién de nosotros puede decir que no estamos funcionando constantemente en esa estructura dualista entre sujeto y objeto? Totalmente radicalizada, totalmente instituida. Acá hay un sujeto con su yo, y ahí hay objetos que quiero poseer, que quiero rechazar, que compro, que vendo, que quiero seducir. Es otro mundo, es otra cosa. Trato de controlar, trato de orquestar para encontrar en base a eso mi felicidad, pero son objetos separados que ni siquiera puedo controlar, y eso lo hemos entendido, más o menos. Pero es objeto y yo soy sujeto. Y ahí son 2 entidades totalmente independientes. Ese dualismo de sujeto y objeto es uno de los errores que Buda encontró que influencian nuestra percepción y que constantemente, al afectarnos a un nivel tan inconsciente como ya de entrada apenas surge un instante de conciencia, ya viene viciado con ese dualismo lleva a la reificación lleva a percibir todo como que las cosas son reales y uno mismo también es real,
pero que en un análisis eso no se sostiene, sino que más bien, de acuerdo con la verdad absoluta, todo es como un sueño, vivimos en una constante contradicción con las cosas tal cual son, en su nivel esencial, en su nivel absoluto. Eso es lo que se llama la ignorancia dentro del budismo. Yo quisiera ahora detenerme acá, porque es un tema que da para más de una sesión, y ya sí, desde la vez que viene, vamos a empezar el texto con el primer consejo de Atisha, que tiene que ver con la ausencia de identidad. Esta es una presentación con algo que Buda enunció, de acuerdo con sus descubrimientos, que para él descubrió que eso era la verdad absoluta, que, como dice el Dalai Lama, dice, para un budista, el objetivo principal de un budista es descubrir la verdad absoluta. Y hasta ahora, esa verdad que Buda descubrió y presentó y pudo corroborarse es para nosotros la verdad absoluta. Pero como para un budista, el objetivo es siempre encontrar la verdad que sea la verdad absoluta y real. Si viene en el futuro alguien y demostrara que es un error la verdad de Buda, el budista cambiaría, porque lo que único le interesa es la verdad. Pero por ahora, esta es la verdad que tenemos, y es la verdad que ha sido corroborada por millones y millones de practicantes que siguieron el camino budista y que en su experiencia directa han podido corroborar, y ellos mismos y ellas mismas o ellos mismos han llegado a ese estado de completa iluminación del estado de Buda. Lo que es bastante sorprendente es que la verdad que Buda nos está presentando, fíjense que contradice 100% nuestra percepción habitual, nuestra experiencia habitual. Se nos dice que no existimos, bueno, tal como nosotros creemos existir. Pero eso es muy profundo, porque cuestiona cada instante de nuestra experiencia diaria, de nuestra vida. Y sin embargo, aunque Buda nos presenta eso, y aunque presentó esa verdad al mundo, sin ninguna intención de convertir a nadie, porque acuérdense de que Buda tuvo que ser pedido 3 veces para que enseñara. Él apenas se iluminó, no se lanzó a conquistar el mundo espiritualmente para nada, sino que simplemente quedó y dijo, muy difícil explicar esta verdad, porque trasciende las palabras, es muy profunda, etc. Después de que se le pidió 3 veces, recién ahí empezó a hablar. Y simplemente su objetivo era, a partir de su infinita compasión y tratar de despertar a las personas del sueño de la ignorancia, es lo que lo motivó a enseñar. No salir y decir, esta es la verdad, y el que la quiere, la entiende, le viene, y si no, bueno, lo siento, no tienen el karma para entenderla. No, para nada. Todo lo contrario, presentó la verdad en distintas formas, graduales también, como para que paulatinamente la gente la pudiera ir entendiendo. Pero lo que realmente es sorprendente es que es una idea que dice alguien que perdura hasta hoy en día, después de 2560 años, que tiene vigencia en todas las distintas culturas a las cuales llegó, que llegó tampoco porque hubo un plan de conversión, sino que llegó a partir del requerimiento de las distintas culturas, invitando a maestros para que vengan y que digan lo que Buda descubrió, y que a pesar de contradecir completamente nuestra percepción, hay algo en nosotros que no lo rechaza. Hay algo en nosotros que no dice, bueno, pero esta persona ¿qué está diciendo si no tiene nada que ver conmigo? No tiene que ver con lo que yo percibo, pero no solamente con lo que yo percibo, con lo que percibe mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, lo que percibe toda mi sociedad, lo que percibe todo el mundo, lo que percibe todos los seres humanos, excepto un puñado. Lo que está diciendo Buda está en contra del consenso, el consenso de 7.000 millones de seres humanos y de miles de millones también de animales. Y no lo rechazamos como que son las palabras de un loco, sino que hay un viso de verdad que resuena dentro de nosotros y en algunos de nosotros. Entonces evoca una inspiración para encontrar por qué esta persona, que pudo
transformar todo el norte de la India y que transformó todo Asia sin ningún tipo de intención de convertir a nadie. Desde Mongolia, Tibet, Japón, hasta el sur, hasta también Indonesia, después de siglos y siglos, esta verdad cundió en todos ellos. ¿Por qué no lo consideramos como las palabras de un loco, sino que hay algo en esas palabras que en nosotros nos da una inspiración para encontrar esa verdad que él está proponiendo? Y es decir, hay que tener coraje para salir y decir esa verdad. En el budismo hay una palabra muy importante, en el tibetano se dice Tampe Tön ni Jigma Me. Tampe Tön significa la verdad, la realidad verdadera. Jigpa significa miedo, Me significa sin miedo. La proclamación de la verdad está libre de miedos. Él no tuvo ningún miedo en decir, están todos equivocados. ¿Por qué? Porque conocía la verdad y podía también demostrar esa verdad con argumentos filosóficos, con argumentos lógicos, pero más que nada a partir de un sistema contemplativo que hiciera que la persona que encarara seriamente con el conocimiento de esa verdad pudiera experimentarlo como propio. No porque Buda lo dijo, sino porque esa persona lo descubrió y pudo corroborarlo en su propia experiencia. Es un punto, realmente es el punto que califica al budismo como la característica distintiva del budismo, es esta ausencia de identidad, no solamente en los objetos que forman lo que nosotros llamamos realidad, sino en nosotros como persona. Eso es lo que caracteriza el budismo y lo que la distingue quizás de todas las otras tradiciones espirituales. Si quieren podemos empezar las preguntas. ¿Se podría decir entonces que de una manera más burda la raíz del sufrimiento es la aversión y el apego? La raíz del sufrimiento, sí. Lo que pasa es que si sacamos el aspecto de ignorancia dentro de esa causa del sufrimiento y solamente nos remitimos a la aversión y al apego, entonces no podemos explicar por qué hay aversión y apego. Porque en realidad se nos dice que nuestra naturaleza búdica está libre de cualquier tipo de aversión, de agresión, de apego, de celo, de orgullo y todo lo demás, porque todas estas son cogniciones inválidas y por lo tanto no pertenecen a nuestra naturaleza búdica, que es la verdad misma. Y si es la verdad misma, no puede contener dentro de sí misma percepciones o cogniciones que son inválidas. El problema es que al desconocer realmente qué es lo que somos, estamos viviendo sobre una suposición. No somos conscientes de que estamos viviendo sobre una suposición. Pero si realmente nos preguntamos, ¿sabemos lo que somos a nivel esencial? Bueno, si somos honestos vamos a decir, no lo sabemos. Y sin embargo somos algo. Entonces, a un nivel, digamos, muy profundo de nuestra inteligencia, porque nuestra mente es inteligente, no está totalmente segura de dónde está asentándose toda nuestra existencia. Porque no está corroborada por la experiencia de la verdad. Es una suposición y es como si fuera como una especie de base pantanosa más o menos, porque realmente no hay una convicción. Hay un malentendido que uno no es consciente de que es un malentendido, sino que toma por la verdad y en base a eso, entonces basa todo el resto. Esa es la ignorancia fundamental. Como eso está en la base de nuestra experiencia, y no estamos muy seguros, y hay un mundo que se nos presenta debido al dualismo, porque hemos asumido que existimos y asumimos automáticamente entonces que lo que se nos presenta existe separadamente de nosotros. Entonces hay lo que percibimos, se nos puede presentar como algo que puede fomentar eso que nosotros llamamos la verdad de nuestra existencia, porque no estamos tan seguros. Necesita como sostenes constantemente. Entonces aquello que percibimos como que es amigable, que es bueno y digamos que es interesante para nosotros seducirlo porque fomenta esa condición de existencia que nosotros estamos percibiendo, entonces ahí surge el apego, es decir, que
el deseo con apego lo tratamos de seducir, la atracción y todo eso, porque realmente nos conviene. No nos causa en nosotros algún tipo de crisis o de, digamos, ¿cómo se llama?, cuestionamientos. Por el contrario, hay cosas que percibimos que las vemos como amenazadoras, porque amenazan también ese mismo territorio, vamos a llamarlo así, el territorio del ego, que es esa ignorancia fundamental. Y entonces, como la vemos como amenazadoras, hay aversión, hay rechazo, hay odio, hay rencor, hay irritación, hay insatisfacción. Todo ese tipo de emociones surgen. ¿Pero por qué surgen? Porque realmente lo que está cuidando el ego es su territorio. ¿Por qué tiene que cuidar el ego su territorio? Porque no está seguro de que realmente está basado sobre la verdad. La verdad es indestructible. La verdad, si realmente es una verdad genuina, entonces justamente una de las condiciones de la verdad es que no hay argumento que la pueda destruir. Porque eso es lo que define algo que es verdadero. Pero como el ego no está seguro de que eso es verdadero, porque está en base, finalmente, en última instancia, en esta suposición, entonces lo tiene que mantener constantemente. Entonces, esos tres, aversión, apego y la ignorancia fundamental o la confusión de la ignorancia, es lo que se lo llama las tres venenos. Y los tres venenos es lo que está sosteniendo constantemente, instante a instante, está sosteniendo nuestra experiencia samsárica, por así decirlo. Samsara es este mundo que percibimos, en el cual estamos existiendo, nuestra experiencia mental más que nada y emocional, es lo que llamamos el samsara, porque está basada en esa ignorancia, y está basada también en esos tres venenos. En la forma más sutil en que esos tres venenos se manifiestan, bueno, el veneno fundamental de la confusión de la ignorancia es muy sutil y no se percibe, pero el apego surge como expectativas, esperanzas, y la agresión como miedos, temores, dudas, ese tipo de cosas. Y eso sí que lo podemos palpar en nuestra mente, porque realmente si vemos de la mañana hasta la noche, hemos pasado muchos momentos de algún tipo de expectativa, algún tipo de temor, y eso es una manifestación de esos otros dos venenos que son el apego y la aversión. Entonces realmente la causa del sufrimiento, la base, la madre es la creencia en un yo que existe, porque eso es un error. Estamos mal entendiendo una cosa que percibimos, en vez de percibirla por lo que es, la estamos percibiendo por algo distinto a lo que es. Y toda nuestra existencia se basa en eso. Eso lo vamos a desarrollar en la próxima sesión, mucho más. ¿Qué tipo de felicidad es la que se menciona en las enseñanzas? ¿Cómo se define esa felicidad a la que aspiramos y que deseamos a todos los seres? La felicidad es... Tampoco tenemos que pensar, digamos, que dentro del budismo, y principalmente en base a las últimas enseñanzas que Buda dio, que son la base del Tantra, que son las enseñanzas más elevadas, ahí es cuando se introduce un término que es el término de gozo, digamos, ¿no? Un término de éxtasis, de gozo, lo que fuera. Pero sin llegar a eso, en realidad, dentro de lo que se denomina felicidad, por empezar, tiene que ser un nivel de bienestar, llamémoslo bienestar. Tampoco tenemos que pensar que es un estado eufórico, porque el estado eufórico es exagerado. Y en el budismo, que con los pies sobre la tierra, no hay cosas exageradas. Cuando hay exageración, estamos distorsionando la realidad. Entonces, cuando se habla de felicidad, es un estado de paz, es un estado en el cual no hay conflicto. No es que no hay conflicto porque alguien me dijo algo que no me gustó y tengo el conflicto con esa persona. No, por supuesto que no. Cuando se eliminaron estas emociones aflictivas también son conflictivas porque están en conflicto con nuestra naturaleza esencial. Nuestra naturaleza búdica no tiene agresión, no tiene tampoco apego, no tiene celo, no tiene orgullo, no tiene las 84.000 aflicciones que Buda detalló. Y créanme, aparentemente están listadas las 84.000. No sé dónde, pero están listadas. Esas 84.000 son cogniciones inválidas, no pertenecen a nuestra naturaleza búdica, que es la verdad misma. Entonces, como estamos experimentándolas, estamos en conflicto con nuestra naturaleza. Y ahí no puede haber paz.
nuestro estado emocional está afectado por expectativas, por temores, por apegos, por celos, por orgullo. Eso atenta con la experiencia de paz. Entonces, una paz genuina es una paz que es totalmente inconmovible, porque no hay nada que la pueda destruir, es una expresión de la verdad. Y esa paz inconmovible es un estado de bienestar desde ya. Cuando no hay conflicto y cuando hay paz, es un estado de bienestar constante. Eso es, digamos, una manera de describir lo que es la felicidad que estamos deseando. Es la ausencia completa de sufrimiento, la ausencia completa de insatisfacción, la ausencia completa de, ¿cómo se llama? Conflicto. Pero también tiene que ser constante, tiene que ser perdurable. Otra de las condiciones, ¿se acuerdan que una de las condiciones de la naturaleza búdica es que no tiene principio y no tiene fin? Quiere decir que esa paz es perdurable, es constante, nunca se pierde. No es que llegamos a Buda, a ser Buda y a reconocerlo y ya vivir constantemente, ni siquiera por el asomo de un instante lo perdemos, y después de pronto volvemos a ser un ser samsárico. No es así. Una vez que descubrimos todo lo que atentaba contra percibir esa budidad y somos un Buda, tiempo completo, por así decirlo, entonces esa paz, esa felicidad nunca se pierde. Y ese es el objetivo. Pero no es un objetivo que estamos creando una paz, produciendo una paz que no nos pertenece. De vuelta, acuérdense que el resultado de todo el camino budista, del punto de vista de la meditación y la conducta que dan un cierto resultado, el resultado es por eliminación, no es por producción. No estamos generando una paz, no estamos generando un estado de gozo, no estamos generando una compasión, estamos descubriendo lo que ya tenemos y que en este momento está tapado por velos. O sea que la característica de la paz, de la felicidad para que uno en realidad va a encontrar el estado de Buda es esa. Y también es la que uno ansía para todos los demás seres. Si no sos un Buda o si no sos un Arhat, no llegás a experimentar esa felicidad, ¿no? El budismo explica las razones por las cuales no tenemos conciencia inmediata de nuestra naturaleza esencial, dejándonos llevar por las concepciones y los muchos velos. Es decir, si nuestra naturaleza es búdica, no conceptual, ¿cómo empezó el proceso de la dualidad? Bueno, esa es una. Buda hay 12 preguntas que no contestó. Y esa es una de ellas. Y bueno, yo por supuesto no la puedo contestar. Si Buda no la contestó, no la puedo contestar. Pero por otra parte, en realidad tiene vigencia ese tipo de cuestionamiento si es que estamos hablando de que hay una cierta realidad que existe en forma concreta. Pero cuando uno empieza a tener información, por lo menos, de que todo es un sueño, de que por más que en este momento las cosas se nos presenten como muy reales, y mi sufrimiento es como muy real, y mi separación de un ser querido es como muy real, y realmente percibimos toda nuestra existencia de esa manera, igual cuando se nos empieza a decir que, bueno, cuestionémoslo porque por ahí es como una ilusión, por ahí es como un sueño. Eso no impide que tengamos y que podamos disfrutar del sueño, así como disfrutamos de una película y sabemos que es una película, podemos disfrutar también de esto, pero esa cuestión de apego, de tomar las cosas tan en serio, empieza a ceder. ¿Ok? Cuando empezamos a estudiarlo y empezamos a cambiar nuestra óptica y no ver las cosas como que son reales, concretas, sólidos y tremendas y dramáticas, sino que son un sueño, entonces ahí ya ese tipo de cuestionamiento pierde vigencia, porque si son un sueño tampoco tiene mucho sentido. Es decir, si yo sueño con, por ejemplo, que me gané un Lamborghini, un auto extraordinario que vale $100.000, en realidad no tiene mucho sentido empezar a averiguar cómo está formado ese Lamborghini, quién lo hizo, quién es el ingeniero que lo diseñó, quién es el que lo produjo, quién es el que lo vendió, porque estoy hablando de una cosa que en última instancia no existe. Y samsara, en última instancia, toda nuestra experiencia que nosotros tomamos como real, es como un sueño, pero verdaderamente lo tenemos que ver como eso. Cuando uno despierta del sueño, no hay más samsara. Aunque sigamos percibiendo que hay
Por eso no quería llegar a ese punto, pero digamos que eso lo vamos a ver en la próxima sesión, por eso es un punto muy importante. En realidad, estamos hablando de algo que nunca tuvo existencia, porque un sueño nunca tiene existencia, excepto como un sueño. Y si es como un sueño que no es real en sí mismo, entonces tampoco tiene mucha vigencia empezar a cuestionar ese tipo de causas, por ejemplo, por qué se originó todo. Y el budismo es muy empírico, es muy, digamos, muy práctico y se remite a nuestra situación en este mismo momento. Cuando uno encara, bueno, cómo se produjo esa confusión de la ignorancia a partir de la naturaleza búdica y nos remontamos a infinitos siglos, milenios y mucho más, porque es infinito tiempo, es un tiempo sin comienzo, se contesta. La ignorancia comenzó con un momento en el cual no hay comienzo, es el comienzo sin comienzo, lo más que nos pueden decir. Bueno, ya está, entonces la tenemos en este momento. Y la ignorancia además, por más que sea primordial, porque es desde un tiempo sin comienzo, en cada momento se refresca. Porque cada instante de conciencia yo tengo dos alternativas. O destruyo la ignorancia, no yo, o la mente destruye esa ignorancia y ya es una mente iluminada, o automáticamente está llevada por la ignorancia y es una mente samsárica. Entonces podemos decir que se origina en cada instante también. Primordial pasa a ser instantáneo. No importa si empezó hace millones de siglos, estamos repitiendo el sistema constantemente. Y el budismo lo que nos enseña es que tenemos una oportunidad de con una tijera cortar este sistema de la ignorancia. Esa tijera es la tijera de la sabiduría, del conocimiento. Entonces ya tiene mucho más relevancia preocuparse por nuestra situación actual y no tanto tener alguna explicación. Por eso Buda no dio, supongo, no se debe haber tenido otras razones, pero es entendible que Buda nos haya explicado eso. Hay una historia de un discípulo de Buda que lo abandonó porque le hizo muchas preguntas de este índole y Buda nunca lo contestó y finalmente lo dejó a Buda. Le dijo, bueno, al fin y al cabo, no sé por qué sos mi maestro, no me contestás las cosas que a mí me preocupan, y lo abandonó. Y parece que en algún momento estaba en un bosque y le tiran y cae herido de una flecha. Y entonces Buda aparece en ese momento y le dice, en este momento, ¿estás sufriendo por la flecha? Sí. Entonces, ¿qué es lo que realmente cuenta? ¿Quién tiró la flecha? ¿Era un hombre o una mujer? ¿Era de una casta de rey o de un comerciante? ¿Era un guerrero? ¿Quién era el que te tomó? ¿Quién era el padre o la madre del que te tiró la flecha? Todo ese tipo de consideraciones. ¿En este momento es más importante esas consideraciones o es más importante cómo hago para sacarme la flecha? El budismo es un sistema para enseñarnos cómo hacer para sacarnos la flecha, que es la causa del sufrimiento, que es inmediata y se repite inmediatamente. Entonces, cuando hablamos de primordial, también tenemos que acordarnos que este momento también podemos considerarlo como primordial, en cuyo caso es mejor entenderlo como instantáneo. La causa es instantánea y tenemos la capacidad de destruir esa causa en forma también instantánea. Entonces, ¿el espacio que nos rodea no cambia? En caso de ser así, de naturaleza inmutable, ¿la naturaleza búdica tendrá la misma cualidad? En ese caso, ¿la forma se originaría solo por error conceptual? Sí, así es. Todo lo que nosotros experimentamos y percibimos es simplemente una imposición que nosotros tenemos desde nuestra estructura basada en la ignorancia y, por supuesto, la ignorancia se manifiesta como una estructura que afecta a nuestra percepción a partir de lo que se llama la percepción kármica. La percepción karma respira en el ámbito de la ignorancia. Cuando la ignorancia se ha eliminado no hay más karma. Entonces karma, que sería el resultado del karma que estamos experimentando, que es, como lo dije anteriormente, las propensiones, los esquemas habituales, los patrones habituales, los hábitos que tenemos, esos hábitos condicionan nuestra percepción. Y nuestra percepción modela el espacio y le da características de forma sólida, de sonido, de olor, de sabor, de textura, de interpretaciones, de grande, chico, tiempo, espacio. Todo ese tipo de cosas no son más que conceptos. Y nosotros, a la luz de esa sabiduría,
no somos más que un concepto que podemos eliminar. Que en última instancia nuestra naturaleza esencial es como el espacio y que se percibe como sólida simplemente porque tenemos el concepto de solidez, pero que en última instancia no es sólida. ¿Estar vivo es un fenómeno que debe considerarse ilusorio? Sí, totalmente. No solamente estar vivo debe considerarse como ilusorio. Estar iluminado también debe considerarse como ilusorio. Eso es lo que hace la riqueza de la verdad de un Buda cuando uno se la pone a analizar. Está en eso también, que no hay doble interpretación. No hay, ¿cómo se diría? No hay una verdad para un Buda y otra verdad para los demás. Buda dijo, mi forma ilusoria apareció ante seres ilusorios para mostrarles el camino ilusorio que los llevará a la iluminación ilusoria. Porque todo es ilusorio. Y desde un punto de vista del análisis filosófico, eso es extraordinario. Porque no es que Buda encontró la realidad y él dijo, yo soy real, pero son todos ustedes ilusorios. No. Hay dos tipos de ilusión. Hay una ilusión que es impura y una ilusión que es pura. Nosotros, todos vivimos, nuestra existencia que nosotros percibimos como seres vivos, es una ilusión. Es como si fuera un sueño, ya lo dijimos al principio de la clase, de esta charla. Pero, ¿por qué es una ilusión impura? Porque no somos conscientes de que es ilusorio. Sino todo lo contrario. Esto que es ilusorio, nosotros por un malentendido lo tomamos como real. Y por lo tanto, esta ilusión nuestra se llama imperfecta, se llama impura. Buda se percibe como ilusorio. No se percibe como algo real, porque para él no hay nada que sea absolutamente real. Sí es la verdad, a diferencia de nosotros, que además de ser ilusorios y tomarlos como real, ni siquiera tenemos un atisbo de lo que es la verdad. Entonces para Buda su ilusoriedad es pura porque él no la toma como verdad, sino que la toma como lo que es. Buda es ilusorio, pero no está confundido y por lo tanto no percibe su ilusoriedad como real. Nosotros somos ilusorios, pero equivocadamente tomamos nuestra ilusoriedad como real y somos seres samsáricos y no somos seres iluminados. Esa es la diferencia. Nada más que esa es la diferencia. Pero desde el punto de vista de la naturaleza absoluta de las cosas, Buda es tan ilusorio como nosotros. Lo que no quita que haya un estado iluminado. Las cosas no tienen que ser concretas como nosotros creemos con nuestros conceptos. Nosotros tenemos una estructura lógica muy limitada, en la cual todo funciona de acuerdo con esta estructura lógica que nos pertenece como seres humanos, porque tenemos el karma de ser seres humanos. Pero así como hay una estructura lógica nuestra de seres humanos, hay muchísimas otras estructuras lógicas. Y a nosotros nos cuesta mucho salirnos de nuestra estructura lógica. Yo cuando se dice, bueno, estamos tratando de encontrar la verdad, creo que la verdad es algo que tiene que ser sólido, concreto, independiente. No es así. La verdad, de acuerdo con el budismo, también es ilusoria, porque no hay nada que pueda determinarse o definirse o encontrarse o consolidarse, convalidarse como verdad. Eso está en el segundo ciclo de el giro de la rueda del Dharma que Buda da, en el cual ahí presentó la verdad sin ningún tipo de restricciones, a diferencia del primero, el cual decía, sí, hay sufrimiento, hay cesación, digamos que no dijo totalmente, pero no hay ego. Ahí sí que dijo, no hay un yo. No hay un yo intrínseco, lo único que enseñó en el principio, pero eso es un paso fenomenal, es un acceso a la verdad, pero no a la totalidad de la verdad. Recuerda la analogía de ver el cielo a través de una ventana, uno ve el cielo, pero no ve la totalidad del cielo. En cambio, en el segundo ciclo está el Sutra del Corazón, que es muy famoso, en el cual en un diálogo entre Shariputra y Chereye, entonces llega un momento en que Shariputra empieza a decir, bueno, no hay forma, no hay ojos, no hay conciencia visual, y así.
no hay skandhas, no hay formas, no hay sensaciones, no hay esto y lo otro, no hay camino, no hay esto, no hay... Y finalmente dice, no hay omnisciencia. No hay omnisciencia significa no hay Buda. No hay Buda, no, claro que hay un Buda, pero no hay un Buda. Hay un Buda, pero no hay un Buda. Esa paradoja entre que hay, pero que no hay, es lo que vamos a ver en la sesión que viene. ¿Es un acto de fe creer que podemos llegar a ver esa verdad absoluta? ¿Creer que es porque otros lo llegaron a ver de esa manera, nosotros también podemos? Que los otros lo hayan podido ver da una cierta confianza, porque realmente tenemos un maestro, es decir, cuando tenemos un maestro, digamos, un lama que ya vive en esa vivencia, en esa percepción, entonces, bueno, vamos desarrollando confianza que él está hablando de ese nivel de verdad. Y por supuesto que eso nos inspira. Pero como dije al principio, Buda dice que cuestionemos toda esa enseñanza para desarrollar una fe que esté sustentada en el razonamiento, porque entonces sí tiene las bases para volverse inconmovible. Una cosa es la inspiración que podemos tener de seres que presuntamente han llegado a eso, y que nos inspiran, porque quiere decir que a partir de una experiencia humana, al igual que la nuestra, pudieron llegar a trascender. Y otra cosa es cuestionar las enseñanzas de Buda para estar convencidos, por lo menos a nivel filosófico y a nivel conceptual, de que están indicando una verdad que puede ser sustentada también con la lógica. Para nosotros como seres humanos es muy importante estar esa convicción, la convicción que proviene del análisis. Entonces, yo no diría que es un acto de fe, pero sí nos respalda el hecho de que otras personas, y millones de ellos, han llegado a corroborarlo, y que tenemos un maestro que está hablando de su propia experiencia directa, que no difiere de la experiencia que tuvo Buda en la experiencia de la verdad. Que es un Buda, que no es un Buda, eso es otra cosa, pero que está hablando de una verdad que ha corroborado con su propia experiencia, ¿no? Y por eso, bueno, que tenemos estos lamas que nos visitan y demás, que representan o que están funcionando desde ese nivel, ¿no? ¿Ok? Entonces yo diría que es más bien como actúan como inspiración. Pues si no hubiera nadie que hubiera corroborado lo que dijo Buda, bueno, sería un poco distinto. No podríamos hablar de que hay un budismo después de 2500 o 1600 años, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la verdad, ¿hablamos de la realidad que está detrás de toda ilusión? Sí. Ahora, esa realidad que está detrás de toda ilusión es también ilusoria. ¿Cómo se describe la experiencia de la realidad cuando se trasciende el dualismo conceptual? Bueno, hay que experimentarlo, ¿no? Yo hablo más o menos por lo que infiero que es cómo se trasciende cuando uno trasciende el dualismo o la reificación. Todo se empieza a experimentar como estar soñando y darse cuenta de que estoy soñando, pero no me despierto del sueño. Cuando uno sueña, sufre o disfruta del sueño porque lo está tomando como real. Y porque está siendo afectado por el sueño porque lo está tomando como real. Pero supongamos que durante el sueño tiene un atisbo de insight y se da cuenta, esto es un sueño en realidad. Yo no me estoy cayendo por este abismo. En ese momento deja de sufrir, pero sigue soñando que se cae del abismo y por ahí agarra y se pone a volar, porque ¿por qué no? En el sueño uno puede volar. Cuando están las causas y condiciones de la conciencia de sueño, uno puede hacer cosas que no puede hacer con las causas y condiciones que operan en nuestro momento de vigilia, cuando estamos despiertos. Entonces, en ese momento uno puede volar y puede hacer lo que quiere, y puede disfrutar también de ese sueño, pero sabiendo de que es un sueño. Sabiendo que es un sueño. Entonces, lo mismo sucede con nosotros si trascendemos esa reificación. Si realmente partimos de la base que estamos vivenciando nuestra naturaleza no dualista y no nos distraemos, no nos desviamos de eso, entonces todo, según lo que se dice,
toma ese carácter de ilusoriedad, de sueño. Pero lo que sucede en ese momento es que las cosas a nivel cognitivo empiezan a perder ese tipo de solidez tan fuerte que tienen en este momento para nosotros. Pero a nivel emocional, no es que uno se vuelve entonces indiferente, porque claro, todo es un sueño, yo sé que es un sueño y en última instancia nada está pasando, sino que ahí se abre también otra de las cualidades de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, que es la empatía, la compasión. Entonces, en ese momento, automáticamente junto con ese insight, con ese tipo de cognición distinta que ocurre, que uno ya ve que las cosas son ilusorias, esa cognición no es una cognición fría, una cognición totalmente desnuda, digamos, de cualquier influencia emocional. No, todo lo contrario, está totalmente imbuida de la calidez de la compasión, porque ve que si bien uno está en ese momento percibiendo de acuerdo con la sabiduría de la verdadera naturaleza de las cosas, ve que hay otros seres, animales y otros seres que siguen percibiendo, que siguen enfrascados en su ilusión, en su confusión de la ignorancia, sufriendo por cosas que en realidad no existen, pero que las toman como existen, con el error que uno tuvo hasta ese momento. Y eso se traduce en una experiencia de compasión muy natural, una empatía, una calidez que permea esa cognición que uno está teniendo de que las cosas son ilusorias, y ahí automáticamente hay un sentimiento de responsabilidad por intervenir también para ayudar a los demás seres a que despierten. De la misma manera en que si uno ve que un ser querido está gritando porque está teniendo una pesadilla, va a uno y los despierta y dice, che, oíme, eso era nada más que un sueño, para liberarlo de esa pesadilla. Es más o menos ese tipo de reacción. Calculo que es así, digamos, yo estoy repitiendo lo que infiero que es, de acuerdo con lo que entiendo, ¿no? ¿La mente búdica tiene existencia o también es ilusoria? Bueno, acabo de decir que era ilusoria también, ¿no? Pero lo que pasa es que, de vuelta, cuando hablamos de la mente búdica, tenemos que estar pensando, tenemos que saltarnos de este patrón lógico que tenemos y del cual nos cuesta mucho salir, porque estamos tratando de definir lo que trasciende completamente esto, con nuestros conceptos habituales. ¿Existe? ¿No existe? Este tipo de cuestiones pertenecen a nuestros patrones habituales de estructura racional que tenemos como seres humanos, y no, estamos hablando de algo que trasciende. Entonces, en general, lo que se nos advierte mucho es que no podemos decir que ni existe y tampoco puedo decir que es inexistente. No es como que es inexistente, porque si no existe, yo digo, no existe, entonces es una visión totalmente nihilista, y ahí tendríamos que decir que no hay ningún Buda y no hay ninguna iluminación. No se está diciendo eso. Es algo que trasciende, y si trasciende también esos conceptos. No podemos decir que existe, pero tampoco podemos decir que es inexistente. Fíjense cómo funciona eso dentro de nuestro esquema o nuestro patrón racional habitual. Para nosotros, si decimos que algo existe, automáticamente descartamos que es inexistente. Y si decimos que es inexistente, automáticamente descartamos que exista. No funcionamos. Ese patrón es tan limitado que una cosa automáticamente excluye la otra. Acá hemos roto con esas limitaciones. Nuestra cognición, ahora amarrada por los conceptos y amarrada por el intelecto, rompió esas garras, se cayeron las garras y automáticamente se libera y no tiene más limitación. Y entra en una dimensión libre del intelecto, libre de los conceptos, libre de las palabras, que para nosotros es desconocida. Entonces, podemos inferir, decir algunas cosas de cómo creemos que puede ser el estado búdico. O podemos decir cómo puede no ser tampoco. Podemos saber que no podemos afirmar que es de una manera o de la otra, pero no más que eso. ¿Ok? Dos más. Si todo es ilusorio, ¿cómo tratar con el hambre en el mundo? ¿Es eso también ilusorio? El hambre en el mundo es ilusorio para el que lo ve como ilusorio. Para el que lo ve como real, es muy real y es una causa del sufrimiento enorme. Todo es así.
Entonces, bueno, de vuelta, si yo cambio mi percepción y veo que todo es ilusorio, mero yo, digamos, mi mente, desde ese nivel de insight, en el cual hay una mera noción de individualidad, percibe que un chico está hambriento. Pero al mismo tiempo percibo que ese chico hambriento tiene hambre que la percibe como real, como concreta, él o ella se percibe como real, como concreto, su propia hambre, falta de comida lo percibe como real, su situación, todo lo ven como real y sufren. Y por lo tanto automáticamente yo reacciono con compasión. Entonces una cosa es la percepción que uno tiene del mundo que está percibiendo, que eso es lo que va cambiando en todo el camino. Lo único que cambia es nuestra propia experiencia, nuestra propia percepción. No vamos a cambiar el mundo. La única manera en que vamos a cambiar el mundo es que, como nuestra percepción va cambiando y pasamos de una percepción impura, gobernada por el karma, de seres humanos en este momento, a una percepción pura en la cual vemos que todo es ilusorio, y después vamos cambiando nuestra percepción, acercándonos a la percepción de un Buda, bueno, naturalmente la gente va a percibir que tenemos cualidades sublimes, distintas a los de los demás, que los hacen que se atraigan a nosotros, como lo que sucede con los grandes maestros. La gente se atrae porque hay ciertas cualidades que manifiestan estos maestros que representan su nivel de insight, su nivel de experiencia. Y de esa manera entonces podemos influenciar a los demás a que trabajen sobre sí mismos para lograr la trascendencia también que han logrado esos maestros. Pero esa es la única manera en que vamos a transformar el mundo. Pero nuestra percepción es la percepción propia. La percepción ajena es la percepción que sigue teniendo todos los seres de acuerdo con su estructura kármica de ese momento. Es decir, cuando Buda enseñaba, habían pájaros que lo percibían, hay que ver cómo lo percibían. Cuando Buda enseñaba, había ardillas que lo percibían, y lo percibirían como una montaña o algo así. Y también habían personas que lo percibían como un gran maestro, otros como un charlatán. Y su primo Devadatta como el enemigo, porque estaba enfermo de celos, con los cuales trataba de matarlo. O sea que las distintas percepciones dependen de los distintos seres. Pero la percepción personal, eso es lo único que va cambiando a lo largo de todo el camino. Desde este momento que somos un ser humano, una percepción del ser humano, distorsionada por todas las concepciones erróneas y la confusión de la ignorancia, acordes con la percepción humana. Y cuando empezamos a practicar va cambiando, cuando trascendemos ya cambia, empezamos a percibirnos a nosotros mismos como ilusorios, al mundo como ilusorio, y eso va cambiando también, y de acuerdo con distintas instrucciones y prácticas va cambiando hasta que finalmente llegamos a percibir como un Buda. O sea que el mundo sigue siendo mundo, digamos, la gente, los seres van a seguir percibiendo a sí mismos como lo que se perciben, y hay hambre, y hay guerras, por más que nosotros la percibamos como ilusorios, mientras haya seres que lo perciben como reales, entonces podemos decir que hay hambre, que hay guerras, para aquellos que lo perciben como reales. Para nosotros cambió eso, ¿no? Lo percibimos como ilusorio, pero no quiere decir que tiene una cierta verdad como hambre ilusoria. Eso lo vamos a ver la vez que viene. El nivel relativo de la verdad, Buda habló de dos verdades. No negó la verdad relativa de lo que percibimos, no negó que hay hambre. Y entonces el hambre tiene una cierta realidad. La realidad que tiene el hambre es la realidad de hambre, no es la realidad de saciedad, por ejemplo. No es la realidad de riqueza, es la realidad de hambre. Todo es como un sueño, es verdad. Entonces, si yo sueño con un elefante, por supuesto, el elefante nunca existió. Pero en realidad, a nivel de sueño, yo soñé con un elefante, no soñé con una casa. Entonces, hay una cierta realidad de sueño, que es la realidad relativa, y que es que un elefante es un elefante, por lo menos es un elefante de sueño. Y hay un elefante, entonces el hambre y todo lo demás también es lo mismo. Yo no estoy descartando que no haya hambre, porque yo lo percibo como ilusorio. Bueno, yo lo percibo como ilusorio, entonces percibo que eso es como la ilusión de hambre, pero hay una ilusión específica de hambre que es distinta de la ilusión de flor, por ejemplo. ¿Okay? O sea que eso es
Ahí entramos en los dos niveles de la verdad que atañe todo este asunto que estamos tratando de la sabiduría búdica, de la inexistencia de la identidad intrínseca, etcétera, que es lo que vamos a ver en detalle en la sesión que viene. ¿Ok? Creo que entonces vamos a parar ahora y seguir el domingo que viene. Si quieren, nos volvemos a encontrar.